Bueno chicos, hoy vamos a ver la clase 7 del práctico de química, lo que es cinética química, equilibrio químico y equilibrio iónico. Les voy a hacer todo el práctico, así lo van viendo cómo lo voy haciendo. En el primero dice clasifique los siguientes enunciados como verdadero o falso. La cinética química es un área que estudia la velocidad de las reacciones y los factores que la afectan. Verdadero, recuerden que en la cinética química nosotros siempre vamos a hablar de la velocidad de la reacción. La velocidad de la reacción siempre la calculan la constante por la concentración de A elevado a su número de moles por la concentración de B elevado a su número de moles. Cuando yo le doy una ecuación, recuerden que en la velocidad de la reacción solamente analizamos los reactivos, no me importan los productos, solamente los reactivos. La velocidad va a ser K por la concentración de A elevado a la A por la concentración de B elevado a la B. O sea que la opción 1, la primera que decía la cinética química, es verdadera. En la segunda dice la concentración, la temperatura y los catalizadores afectan inversamente proporcional a la reacción. En esa es falsa porque en la reacción química nosotros tenemos catalizadores que algunos aumentan la velocidad de la reacción y otros disminuyen la velocidad de la reacción. La reacción es esta azul. Con un catalizador negativo, el catalizador negativo aumenta la energía de activación y disminuye la velocidad, y con el catalizador positivo el catalizador disminuye la energía de activación y aumenta la velocidad. Catalizador positivo el que disminuye la energía de activación, catalizador negativo el que aumenta. Como ahí no nos dice qué tipo de catalizador es, si es positivo o negativo, no sabemos si es directa o inversamente proporcional, por eso es que es falsa. En la C, la velocidad de reacción se expresa en unidades de normalidad por segundo. Acá la concentración, que es la molaridad o normalidad, ya que la normalidad recuerden que es ni por m, o sea que la unidad de la concentración de la molaridad es moles sobre litro, por segundo o sobre segundo es lo mismo, o sea que esa opción sería verdadera. En la pregunta D, un catalizador es una sustancia que disminuye la velocidad de una reacción y sufre cambios químicos en su estructura. Como volvemos a ver lo de catalizadores, no me aclara qué tipo de catalizador, si es un catalizador positivo o un catalizador negativo. Al no aclarar, no sabemos si la puede disminuir o la puede aumentar a la velocidad. No cambia la composición del catalizador, porque recuerden que el catalizador ayuda pero no participa en la reacción, o sea que no cambia su composición, o sea que es falsa la D. En la E me dice, según la teoría de los choques, solo se produce la reacción química cuando las moléculas, átomos y iones chocan con suficiente energía. Verdadero, porque recuerden que yo para estos reactivos, que serían acá A y B, empiezan a chocar y cuando logran la suficiente energía acá se rompen y recién transforman los productos. O sea que esa la E sería verdadera. La F me pide, el complejo activado siempre presenta menor energía potencial que los correspondientes reactivos. No, porque el complejo activado está acá y este es los reactivos, entonces nosotros siempre hacemos energía máxima menos los reactivos para sacar la energía de activación. Este es complejo activado y este es reactivo y esta es la energía de los productos. O sea que es falsa la F. Y la G me dice la reacción de la velocidad para la reacción. Esto lo acabamos de ver, como habíamos visto acá, que era A la A, B a la B. Cuando nosotros tenemos la reacción, acá tenemos un 1 siempre que no diga nada, entonces la velocidad va a ser K por la concentración del nitrógeno elevada a la 1 por la concentración del hidrógeno elevado al cubo. O sea que la opción G es correcta. En el problema 2 dice, para la siguiente reacción, determine cuál o cuáles de las siguientes pueden aumentar la velocidad de la reacción. En el A dice una disminución del tamaño de las partículas de magnesio. Es verdadero porque al tener menos tamaño son más fáciles de romper, entonces aumenta la velocidad. La presencia de un catalizador positivo, porque habíamos visto que el catalizador positivo disminuye la energía de activación y aumenta la velocidad de la reacción. Y la C, un aumento de temperatura, porque el aumento de temperatura hace que las moléculas se muevan más rápido, aumentan su energía, por lo tanto le permite alcanzar la velocidad. O sea que la opción correcta en el 2, que me dice
En el 2 que me pide seleccione la opción correcta, en este sería la opción D. 1, 2 y 3 son correctos, ¿sí? En el 3 dice señala entre las opciones ofrecidas la que exprese correctamente la influencia de la presión y temperatura. Bueno, acá vamos a hacer un repasito porque recuerden que había tres cosas que afectaban el equilibrio químico. El primero era la concentración. Cuando yo aumento la concentración en reactivos, hago que la reacción se dirija al producto. Cuando yo aumento la concentración en producto, hago que se dirija hacia el reactivo. Cuando yo quito reactivo, hago que la reacción se dirija hacia el reactivo. Cuando quito producto, hago que la reacción se dirija al producto. En la segunda es con la presión. Un aumento de presión o disminución en el volumen favorece donde hay menor número de moles. En este caso, en esta ecuación que me dan, tenemos 2 moles en producto y 3 más 1, 4 moles en reactivo. O sea que una disminución, un aumento en la presión favorecería a los productos. Una disminución en la presión o aumento en el volumen favorece donde hay mayor número de moles. En esta ecuación favorecería hacia los reactivos porque tenemos 4 moles en reactivo y 2 moles en producto. En la tercera, que es la temperatura, yo me tengo que fijar si la reacción es exotérmica o endotérmica. Exotérmica tiene un delta de H negativo y un Q positivo. Esta libera calor y yo la tengo que disminuir la temperatura para ir a los productos, o si aumenta la temperatura va hacia los reactivos. En la endotérmica tiene un delta de H positivo o un Q negativo. Esta absorbe calor o necesita calor. Si le aumenta la temperatura va al producto, si le disminuye la temperatura va hacia el reactivo. Entonces acá en esta ecuación tenemos, me dice que tengo la ecuación más calor, o sea que está liberando calor, o sea que un delta de H negativo, una reacción exotérmica. Y vemos las preguntas. En la primera dice, el aumento de temperatura desplaza el equilibrio hacia la izquierda y la presión hacia la derecha. Un aumento de temperatura, como este es una reacción exotérmica, desplaza hacia los reactivos, hacia la izquierda, y en esta como un aumento de presión y el aumento de presión hace que un aumento de presión se dirija donde hay menor número de moles, entonces se dirija hacia la derecha. O sea que la opción correcta es la 1, la verdadera. ¿Sí? En el problema 4 dice la reacción hipotética A más B más C más D, me da la siguiente reacción. En esta reacción dice que la energía de activación es 32 Joule, para la reacción inversa la energía de activación es 58, o sea, para la directa es 32 y para la inversa es 58. Acá le hice un esquemita donde recuerden que la energía de activación yo siempre la saco, la energía máxima menos los reactivos, y la energía de activación de la directa es esta menos esta, y de la reacción inversa, recuerden que cuando nosotros hablamos de la reacción inversa, estos pasan a ser reactivos y estos pasan a ser productos. Entonces acá la energía de activación de la reacción inversa sería energía máxima menos reactivos. Ahora, ¿cómo me doy cuenta yo si esta es una reacción exotérmica o endotérmica? Acá le hice un esquemita para que vean que la reacción endotérmica es donde los productos tienen más energía que los reactivos, y la reacción exotérmica es donde los productos tienen menos energía que los reactivos. Como en este caso mi energía de activación me da 32 de la directa y la energía de activación de la inversa me da 58, significa que estamos en presencia de una reacción exotérmica. ¿Sí? En la otra ecuación, en el B, me dice la figura muestra 2 cambios posibles para una cierta reacción. Uno que corresponde a la reacción en presencia del catalizador positivo y la otra una reacción común. Acá tenemos, recuerden que acabamos de ver hace rato, que la reacción química sería esta, y como dice catalizador positivo, recuerden que el catalizador positivo disminuye la energía de activación y aumenta la velocidad de la reacción.
Por lo tanto, me preguntaba, la figura muestra y me pedía cuál era la reacción con el catalizador positivo, es la línea apuntada, la de abajo. En el problema 5, ¿cuál es la energía de activación de la reacción catalizada? ¿Cómo influye en su catalizador? Acá ya le hice el esquemita y tenemos una reacción completa. Esta es la reacción sin catalizar, la azul, y con verde la reacción catalizada. ¿Qué me van a pedir? De acá me van a pedir siempre la energía de activación y el delta H de la reacción. Cuando me pida la energía de activación, siempre es energía máxima, que en este caso es 120, menos la energía de los reactivos. Entonces 120 menos 60 me queda 60 joules. Ahora, una vez que tengo la energía de activación, voy a sacar el delta de H. El delta de H de la reacción es productos 40 menos reactivos 20, me da menos 20, entonces significa que hay una reacción exotérmica. En la energía de activación de la reacción inversa, nosotros hacemos, esto pasa a ser mi reactivo, esto pasa a ser mi producto. Entonces la energía de activación de la reacción inversa sería productos, energía máxima, 120 menos reactivos, que sería 40, entonces la energía de activación le daría 80. La energía, el delta de H de la reacción inversa sería productos 60 menos reactivos 40, entonces la energía de activación me daría 20. Eso me da el delta H de la reacción inversa, que sería endotérmica. Eso es de la reacción. Si a mí me pide la reacción catalizada, nosotros vamos a hacer, primero, si me pide la energía de activación de la reacción catalizada, nosotros vamos a poner energía máxima con el catalizador es 100 menos reactivo, entonces acá ponemos 100 menos 60 me va a dar 40 joules. Si me pide el delta de H de la reacción catalizada, nosotros vamos a hacer productos 40 menos reactivo 60, sigue siendo 40 menos 60, me sigue dando menos 20. O sea, cuando yo coloco un catalizador solamente disminuye la energía de activación. El delta de H de la reacción sigue siendo el mismo. Acá me pide cuál es el valor de la variación de entalpía de la reacción, cómo influye la presencia del catalizador, ya lo saben, y la cantidad. Y en la cantidad de productos, recuerden que el catalizador no afecta ni al reactivo ni al producto, solamente afecta la energía de activación. ¿Cuál es el valor de la energía de activación de la reacción inversa? Sin catalizar, ya lo sacamos. En el 5 es un problema muy difícil porque es un problema muy largo. Me dice que se tienen en una reacción química que tenemos hidrógeno y yodo, me da 2DHI. Me dice que estamos en presencia de la temperatura, 490 grados centígrados, en un recipiente de 1 litro. Calcular la concentración de hidrógeno y yodo cuando se alcanza el equilibrio, conociendo que se tiene una Kc de 49,9. Acá me habla que en el inicio yo tengo 1 mol de hidrógeno en 1 litro. Entonces nosotros dividimos, porque recuerden que acá siempre necesitamos concentraciones. Concentración de los reactivos, 1 mol sobre litro, 1 mol sobre litro del hidrógeno. Del producto no hay nada porque en la parte inicial siempre colocamos los reactivos nada más. Cuando se llega al producto, al equilibrio, los reactivos se gastan, por eso ponemos menos X, y los productos se forman. Acá pongo 2X por este 2 que tiene acá la ecuación. Este 2 es el que va siempre acá. La Kc, recuerden que a la Kc yo siempre la voy a sacar concentración de los productos, en este caso el HI elevado al cuadrado por este número, sobre la concentración de los reactivos hidrógeno por yodo, elevado a su respectivo número moles, que ambos tienen 1 y 1. Reemplazo acá, la Kc vale 45,9, la concentración del HI vale 2X, la del hidrógeno 1 menos X, la del yodo 1 menos X. Reemplazo, acá distribuyo. Una vez que tengo eso, todo este divisor pasa multiplicando.
distributiva de espejo igual a 0, ABC, la cuadrática, menos B más menos raíz cuadrada de B al cuadrado menos 4 por A por C sobre 2 por A, y saco dos valores de X, un X1 y un X2. De los dos valores que me da, siempre elijo el más chico positivo. Eso es el valor de X que vamos a reemplazar en cada una de las X que teníamos al inicio. Recuerden que acá al inicio teníamos 1 menos X, 1 menos X y 2X. ¿Cuánto vale el valor de X? Entonces el valor de X lo sacamos de esta función cuadrática. Este puede ser el ejercicio más difícil de equilibrio iónico por toda la operación matemática que tenemos acá, ¿sí? Una vez que reemplazo el valor de X, 1 menos X, 1 menos 0,77 y 2 por 0,77, acá tengo las concentraciones de cada uno en el equilibrio. En el problema 6 dice 2 moles de P cloro 5 en un matraz de 2 litros, me da según la siguiente reacción. P cloro 5 me da P cloro 3 y cloro 2. Acá, como me dice 2 moles en 2 litros, no me sirven 2 moles porque yo tengo que sacar la concentración, entonces hacemos la molaridad igual a 2 moles dividido en 2 litros, me queda 1 mol sobre litro. Inicialmente coloco esto, en producto no tengo nada, primero porque recuerden que al inicio solamente tengo reactivos. En los productos acá hago 1 menos X, X y X, coloco menos acá porque el 1 mol se va gastando y X y X es por lo que se va formando estos dos. Acá me dice que lo que quedó es 0,75 moles, por lo tanto no me sirven moles, yo lo tengo que pasar en moles sobre litros, entonces esto es lo que quedó en moles sobre litro. Esto equivaldría a la resta de estos dos, o sea que sería 1 menos X igual a lo que queda. Despejo el valor de X, este pasa para acá, este pasa para allá, entonces me queda que X vale 0,625. Una vez que tengo el valor de X, yo puedo reemplazar acá, puedo reemplazar acá y puedo reemplazar acá. Una vez que tengo el valor de X, puedo sacar la KC, que es X por X sobre 1,X, que sería productos, este por este, dividido en reactivos. Una vez que saco, el valor de KC sería este. En el problema número 7, me dice analice los siguientes equilibrios, clasifique como verdadero o falso los siguientes enunciados y seleccione la opción correcta. En la primera, me dice que un aumento de presión favorece el aumento en reactivos, desplaza el equilibrio hacia la izquierda en el equilibrio 2 y 3. Como habíamos visto en la reacción anterior, nosotros teníamos que la presión, si aumentaba la presión, se dirige hacia donde hay menor número de moles. En el equilibrio 2 y 3, en el 2 tenemos, acá, en el equilibrio 2 tenemos 2 moles en producto y 3 moles en reactivo, entonces un aumento de presión sí favorece el producto, pero en el equilibrio 3 tengo 2 moles en producto y 2 moles en reactivo. Entonces no favorece a nadie porque no hay mayor moles ni menor moles ni en reactivo y producto. Al tener los moles iguales, la presión y el volumen no afecta el equilibrio. O sea que la primera sería falsa. En la segunda me dice, la expresión de la constante Kc para el equilibrio 1 es Kc igual oxígeno al cubo sobre ozono al cuadrado. Es verdadero porque recuerden que acá siempre la Kc es producto sobre reactivos. El producto es el oxígeno elevado al número de moles 3 sobre el reactivo que es el ozono elevado a su número de moles 2. O sea que esa sería verdadera. En la tercera me dice los reactivos se han consumido totalmente. En la tercera, recuerden que esto es un equilibrio químico, entonces los reactivos reaccionan para formar el producto y al mismo tiempo los productos reaccionan para formar los reactivos. Es una reacción en las cuales nunca se pierde todo el producto, nunca se pierde todo el reactivo, nunca se pierde todo el producto. Entonces no se consume totalmente los reactivos. La temperatura permanece constante en el equilibrio. Recuerden que la temperatura, cuando hay un cambio de estado, permanece constante. Entonces la 4 sería verdadera y la 5, que me pide la constante de equilibrio, no depende de la temperatura. Recuerden que la constante de equilibrio solo cambia con la temperatura.
No cambia con la presión, no cambia con la concentración, no cambia con el volumen, solamente cambia con la temperatura. O sea que la opción correcta sería la opción C. En el problema que sigue, que ya empezamos a ver equilibrio iónico, recuerden que acá en equilibrio iónico nosotros siempre vamos a tener los ácidos básicos. Como habíamos visto antes, siempre que es un ácido fuerte, la concentración protón yo la saco como la molaridad del ácido por el número de hidrógenos. Si es una base fuerte, la concentración oxidrilo la saco como molaridad de la base por el número de oxidrilos. Si es un ácido débil, ustedes se van a dar cuenta que le van a dar de dato una constante ácida, entonces la concentración protón va a ser Ka por la molaridad del ácido. Si es una concentración oxidrilo, una base débil, la concentración oxidrilo sería raíz de Kb por la molaridad de la base. Ustedes se van a dar cuenta que es débil porque me va a dar Ka o Kb. Si no me da Ka y Kb, ya sé que es un ácido fuerte o una base fuerte. Ahora, lo más importante que tenemos que saber acá en el equilibrio iónico es que nosotros, el pH, la oxidrilo, la protón, la oxidrilo y el pOH es el cuadrito que yo quiero que se lo aprendan de memoria. La concentración protón esta que vemos acá, si me dan la concentración protón con un ácido débil, yo puedo ir a la concentración oxidrilo. La concentración oxidrilo va a ser 1 por 10 a la menos 14, que es la constante del agua, sobre la concentración protón. Con el valor del oxidrilo van a poder sacar el pOH. El pOH es menos logaritmo de la concentración oxidrilo. Con el pOH voy a poder sacar el pH, 14 menos el pOH, y con el pH puedo sacar de vuelta la protón como 10 elevado a la menos pH. ¿Sí? Entonces, este cuadrito es importante. Recuerden, con la protón saco el oxidrilo, con el oxidrilo el pOH, con el pOH el pH, con el pH de vuelta la protón. Puede ser la vuelta así o al revés, no hay problema, pero se lo tienen que aprender de memoria. En el primer punto, que me pide la concentración protón, pOH, pH y oxidrilo, en la primera me da un ácido sulfúrico y me dice 0,15 molar. Como no me da Ka, yo sé que es un ácido fuerte, entonces al ser un ácido fuerte la concentración protón va a ser igual a la molaridad por el número de hidrógenos. Como tenemos 2 hidrógenos en el ácido, sería 0,15 por 2 me da 0,3. De 0,3 le saco el pH. Recuerden que el pH era menos logaritmo de la concentración protón. Me da 0,52. Con el pH puedo sacar el pOH. Y con el pOH puedo sacar la oxidrilo como 10 a la menos pOH. Yo podría haber hecho esto o podría haber hecho. Con el protón saco el oxidrilo. 1 por 10 a la menos 14 sobre la protón. Con la oxidrilo sacar el pOH menos el logaritmo de la OH. Y con el pOH sacar el pH, que es 14 menos el pOH. Cualquiera de los dos, por la vuelta por este lado o por aquel lado, es lo mismo. En la segunda me dice que tiene KOH 0,01 molar. Al darme una base, como no me da Kb, yo sé que es una base fuerte, entonces automáticamente sé que la concentración oxidrilo es molaridad de la base por el número de hidrógenos. Al tener la concentración oxidrilo, menos logaritmo del oxidrilo me da el pOH. El pH es 14 menos el pOH. Y con el pH puedo sacar 10 a la menos pH me da la protón. Le saco las 4 cosas del cuadro que vimos primero. En la C, que me da un ácido, KNO3 0,25 molar, y me da la Ka. Al darme la Ka, yo ya sé que es un ácido débil. Entonces la Ka, la protón le voy a sacar Ka por la molaridad del ácido. No tiene nada que ver el número de hidrógeno acá. Saco la protón y de ahí al cuadro. Con la protón saco el pH, con el pH saco el pOH, con el pOH saco el oxidrilo. ¿Sí? En el problema número 9, dadas las siguientes aseveraciones respecto a los ácidos base, señale la opción incorrecta. Dice, en el proceso de ionización del amoníaco, el agua se comporta como un ácido. El amoníaco, recuerden que nosotros para el amoníaco vamos a tener una reacción
Para el amoníaco vamos a tener una reacción en la cual el agua, HOH, le cede un protón y el amoníaco se transforma en ion amonio y el agua se transforma en oxidrio. El que acepta el protón en la base, el que cede el protón en el ácido. La base se transforma en positivo, entonces se transforma en un ácido conjugado, y el ácido se transforma en negativo, entonces se transforma en una base conjugada. Siempre recuerden que el ácido es el que cede el protón y la base es el que acepta el protón. En la B me dice cuanto mayor el valor de Ka de un ácido, más fuerte es el mismo. Verdadero, porque mientras más Ka tengo, más ácido más se acerca a 1, que sería más ácido, y menos Ka significa más débil el ácido. En el C, según la teoría de Brostad-Lowry, me dice también es verdadero, porque dice según la teoría de Brostad-Lowry una base se define como una sustancia aceptora de protones. Acabamos de ver que la base es el que acepta el protón y el ácido el que cede el protón. En el D me dice que tengo una concentración oxidrilo de 10 a la menos 10 molar y me pide el pH. Yo con la concentración oxidrilo 10 a la menos 10 puedo sacar el pOH menos logaritmo de la concentración oxidrilo, eso me da 10. Con el pOH puedo sacar el pH, 14 menos el pOH me da 4, verdadera. Y en el E me dice que según Arrhenius, una base es toda sustancia que en solución acuosa libera protones. Arrhenius solamente decía que el ácido es el que libera protones y la base es el que libera oxidrilo cuando se lo mezcla con el agua. O sea que la opción incorrecta sería la E. En el último, en el 10, me dice a 150 mililitros de una solución 0,02 molar de ácido sulfúrico se le añaden 150 mililitros de agua destilada, teniendo en cuenta que el ácido sulfúrico en solución acuosa se encuentra totalmente disociado, o sea que es un ácido fuerte, y considerando que los volúmenes son aditivos, determinen la solución resultante. Bueno, acá primero, como yo tengo 150 mililitros, sería el volumen 1, y 0,02 molar sería la molaridad 1. Se diluye agregando 150 mililitros de agua, entonces el volumen de la solución 2 es 300. ¿Por qué? Porque si tenía 150 y diluyo con 150 de agua, llego a 300 mililitros. Despejan y me da una molaridad de 0,02 molar. Como es un ácido, le saco menos logaritmo de la concentración protón, me da el pH, o sea que la opción correcta sería la opción D, C, perdón.